Buen día. El día de hoy estamos inaugurando un canal de YouTube dirigido a informar a la población sobre temas de salud. Este espacio va dirigido a la población y pensamos estar tratando temas que son de interés para la población, temas de salud pública, desde un lenguaje que sea comprendido por toda la población. Y en esta ocasión, bueno, tenemos la visita de dos eminentes investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, miembros de la Universidad de Guadalajara, y para conducir este evento tenemos a Emilio, un amigo que a partir de este momento toma la batuta de esta presentación. Emilio, por favor. Muchas gracias, doctor Alfredo. Y pues bueno, como bien decía, el día de hoy empezamos con este nuevo proyecto y pues bueno, les invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, para que puedan enterarse de las diferentes entrevistas que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, hoy empezamos con la presencia de la doctora Laura del Carmen González López y del doctor Jorge Iván Gámez Nava. Ambos médicos especialistas en reumatología, egresados del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, con doctorado en ciencias, profesores e investigadores de la Universidad de Guadalajara, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, no son cualquier cosa, ¿no? Así que, pues, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y compartir el día de hoy. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. No, pues gracias a ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que a lo mejor pudiera parecernos un poco lejano o tal vez desconocido, que es la artritis reumatoide. Lo dije bien, ¿no? Artritis reumatoide. Muy bien. ¿Qué es la artritis reumatoide? Bueno, Emilio, antes de entrar en el tema de artritis reumatoide, que es muy, muy interesante, primero quiero darle las gracias al doctor Alfredo Celis de la Rosa por iniciar precisamente todo este proyecto, todo el programa y el canal de YouTube para dar a conocer a la población lo que son no solamente las enfermedades reumáticas, sino toda una serie de enfermedades que obviamente pueden abordarse y que la población debe de conocer y tratarse, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, él como coordinador de salud pública de la universidad, del doctorado en salud pública de la Universidad de Guadalajara, pues obviamente tiene mucho empeño en esto y le agradezco mucho que nos haya invitado. Así es, gracias. Entonces, sí, Emilio, tú me decías, ¿qué es la artritis reumatoide? Así es. Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad muy frecuente en la población general. Uno diría, ¿de cuánto estamos hablando? Pues 1 de cada 100 personas la pueden presentar, ¿sí? ¿Y qué es esta artritis reumatoide? Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta a las articulaciones, que se inflaman, las articulaciones duelen, se hinchan, pero no cualquier hinchazón es artritis reumatoide. La artritis reumatoide necesita que la inflamación afecte pequeñas articulaciones, esto es, articulaciones de las manos, articulaciones de los pies, que la presentación sea simétrica, bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que afecte las dos manos, ¿sí? Pero también puede afectar otras articulaciones, como codos, hombros, rodillas, tobillos. Esta es una enfermedad muy importante porque es una enfermedad crónica que no se quita, se controla. Entonces, necesita un tratamiento temprano y oportuno para que se pueda detener y la paciente pueda evolucionar y tener una vida adecuada. Ok, entonces es una enfermedad, o sea, digamos la manera más común es, digamos, en las manos o en los dedos, en las articulaciones de las manos, pero puede suceder en cualquier parte del cuerpo. Puede afectar cualquier articulación y aparte puede afectar no solamente las articulaciones, que eso es muy importante. Ok, bien, eso lo veremos entonces un poquito más adelante. Doctora Laura, ¿qué diferencia hay entre la reuma, de la que se queja mucha gente, y sí, la artritis reumatoide? Sí, muy bien, doctor Celis. La reuma significa nada más dolor. Entonces, nosotros hicimos, cuando estuvimos en un pequeño estudio haciendo un postdoctorado en Canadá durante 1 año, hicimos un estudio de reumatismo palindrómico. El reumatismo palindrómico, y ahí va, ¿qué es la reuma, no? Es una entidad en la cual puedes tener tú una inflamación de la coyuntura, de la articulación, pero que puede durar 3, 4, 5 días y se quita, ¿sí? Entonces, reuma es dolor o inflamación, pero eso no significa que tenga artritis reumatoide. Hay más de 100 enfermedades que pueden provocar artritis y la artritis necesita tener apellido. Entonces, la artritis, aquí estamos hablando de artritis reumatoide.
totalmente diferente. Bien, muy bien, gracias. Excelente. Y bueno, comentan que le da a 1 de cada 100 personas más o menos en México, pero ¿qué tan común es la artritis reumatoide en México? Sí, Emilio, yo quisiera comentar. La artritis reumatoide puede dar de 1 de cada 100 personas, aunque en ciertas poblaciones, en especial la población mexicana, puede ser de hasta 2.6 por cada 100 habitantes. Eso se ha visto ser más frecuente en estados como Yucatán, en el que la artritis se ha estudiado y se ha encontrado que casi 3 de cada 100 personas la padecen. Y en otros lugares, pues llega a ser de 1 en cada 100. Pero además, como decía la doctora Laura González, como esta enfermedad es tan parecida a otras, pues hay que identificarla, ya que otras enfermedades reumáticas pueden afectar al 10% de la población, es decir, 1 de cada 10 personas están afectadas por enfermedades reumáticas. Entonces, es muy importante y es muy frecuente y hay que saber cómo se comporta y cuándo acudir al médico. ¿Y hay algunos motivos en particular de por qué se presenta esta enfermedad? Sí, bien. En la artritis reumatoide se conoce que es una enfermedad denominada autoinmune, que para ser más claros, el concepto de autoinmune significa que las células de defensa de nuestro organismo, que nos sirven para protegernos de infecciones y de tumores, por algunas razones que pueden ser infecciones virales, el mismo fumar, algunos aspectos ambientales, una contaminación crónica, algún tipo de alimentos que frecuentemente consumimos de manera inadecuada, hacen que estas células se comporten de manera distinta a las de defensa convencionales y empiezan a atacar a cualquier tejido, principalmente a los tejidos de las articulaciones. Por eso es tan importante no tener una conducta de riesgo para adquirir este tipo de enfermedades. Pero además es muy importante conocer que algunos procesos infecciosos, si estos no son tratados adecuadamente y a tiempo, pueden desencadenar estas particulares respuestas de defensa anormales en las células y pueden provocar enfermedades autoinmunes. No solo la artritis reumatoide, también otras, el lupus eritematoso sistémico o la esclerosis múltiple u otras muchas enfermedades autoinmunes. Por ello, debemos siempre de tener una conducta habitual adecuada, de protegernos, de comer bien, sanamente, pero además de acudir al médico si tenemos algún síntoma. Claro, ¿no? Lo importante siempre es como un constante chequeo, ¿no? El mantenernos saludables. ¿Y hay algún rasgo de la población que es el que sea más afectado por hombres, mujeres, de algunas edades? Me gustaría contestar esa parte. Sí, en estudios que se han hecho en otros países, se conoce que afectan 6 mujeres por cada hombre. Sin embargo, aquí en México hemos observado que 9 mujeres por cada hombre. Es decir, la artritis reumatoide tiene un predominio en mujeres. También tiene otra particularidad, que si una persona tiene un familiar con artritis reumatoide, tiene más riesgo de padecerla. O sea, es algo que es congénito. No es congénito, pero tiene un factor hereditario. Quiere decir que si podría presentarse en 1 de cada 100 en la población habitual, en una persona que tiene un familiar con artritis reumatoide, sobre todo un familiar cercano, una hermana, una mamá, una tía materna con artritis reumatoide, pudiera llegar a ser 1 de cada 10 el riesgo. Por eso también es muy importante que los familiares en algún momento de su vida puedan ser estudiados para tener más información al respecto, a los familiares de una persona con artritis reumatoide. Claro que puede ser una de las maneras de poder prevenir, ¿no? O de identificar a tiempo, ¿no? ¿Cuáles son? Más bien identificar a tiempo. Claro. Más bien identificar a tiempo. Y sí hay algunos factores que pueden ayudar. Por ejemplo, se ha visto que los pacientes que fuman tienen mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, obviamente, que prevenir que el tabaquismo, pues sí es importante en este tipo de enfermedad reumática. ¿Qué otro tipo de actividades también pueden como detonarlo? ¿Qué actividades son de riesgo? Bueno, primero, evidentemente, lo que conocemos como actividades de riesgo son el uso de drogas. También los procesos infecciosos frecuentes en muchas poblaciones
no nos cuidamos de las infecciones, y de las infecciones hay que cuidarnos. Claro. No solo por el daño que pueden dejar estas, sino por la memoria inmunológica que puede ser alterada. También, evidentemente, la mala nutrición no ayuda a este tipo de enfermedades. Tenemos que mejorar nuestra nutrición, consumir menos grasas, sobre todo las grasas saturadas, y tratar de hacer ejercicio. También unos aspectos que se han estado estudiando como riesgo es el consumir demasiada carne. En países donde se consume demasiada carne, se incrementa el riesgo de artritis reumatoide. Sobre todo me estoy refiriendo a carne de res y carne de cerdo, no a carne de pescado. Y por último, también debemos de conocer que entre más estemos estimulados desde el punto de vista de ansiedad y depresión, esto se va a asociar a enfermedades crónicas, no solo a la artritis reumatoide, pero también debemos de tener cuidado de no padecer un proceso de tipo de ansiedad o depresión de manera crónica. O sea, principalmente cuidarnos, ¿no? O sea, cuidarnos de todas las maneras posibles. Se resume en eso. Exactamente. Tener una buena calidad de vida, una Claramente. salud integral, Claramente. tanto física como emocionalmente. Es Claramente. importante. Claro. Laura, ¿alguna otra causa aparte de las que mencionó el doctor Iván? Bueno, yo digo que la detonación de la artritis reumatoide, esto es como un rompecabezas. Así se los explico a mis pacientes. La causa específica no se conoce, pero se han conjuntado toda una serie de factores en que si tú vas agregando la pieza, por ejemplo, de proceso infeccioso, la pieza del factor hereditario, Claro. la pieza de las alteraciones hormonales, porque es más frecuente en la mujer, ¿sí? La pieza de las alteraciones del sistema nervioso, que cuando hay estrés también se prende, y las alteraciones del sistema inmunológico, todas esas se conjuntan como un rompecabezas y es cuando se enciende o se prende la enfermedad. Entonces, la enfermedad se incrementa, obviamente, células y sustancias que te van a dañar articulaciones y te pueden afectar otros órganos. Claro, sí, mientras... ¿Y en qué momento tiene que ir alguien que tiene reuma con un médico para ser revisado con la sospecha de que pueda ser cualquiera de las artritis, particularmente artritis reumatoidea? ¿En qué me tengo que fijar yo o cualquier otra persona para decir urge ir con un reumatólogo? Sí, hemos hecho estudios, sí, y de hecho uno de los estudios muy importantes que tenemos con el doctor Celis es precisamente los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades reumáticas, y aparte cuando ya se desarrollan las enfermedades reumáticas para incapacidades en estos pacientes. Entonces, ¿cuándo acudir al reumatólogo? Obviamente es mucho mejor acudir en forma más temprana. Si el paciente está presentando inflamación de las coyunturas, que sea bilateral, simétrico, que no se quite, que te vuelva a dar 7, 8 días, se quita, pero vuelve a presentarse, algo está pasando. No es una inflamación por algún golpe, no tiene antecedentes de algún traumatismo, tiene antecedentes de que se haya caído. Hay antecedentes, por ejemplo, de procesos infecciosos, porque puede haber también artritis infecciosa. Entonces, hay factores que se tienen que conjuntar para que uno diga, esto está siendo crónico, está siendo persistente, no me estoy mejorando. Y entonces hay estudios de laboratorio que se tienen que hacer para uno pensar que pueda tratarse de artritis reumatoide. Me Iván, gustaría complementar un poco la respuesta. Cuando una persona nota que sus articulaciones están dolorosas, pero aparte se dificulta la movilidad, es decir, no puede cerrar las manos, por ejemplo, no puede doblar adecuadamente la rodilla, y además pudiera haber enrojecimiento de las articulaciones o cambios de temperatura, se siente más caliente la articulación que el resto del cuerpo, es momento de acudir al médico. El solo dolor quizás sea pasajero cuando es un dolor leve que no incapacita, pero cuando es un dolor que incapacita, debe de acudir al médico tempranamente. No debe de intentar automedicarse, es mejor que lo diagnostiquen y lo traten. Sí, claro, sobre todo la automedicación puede a veces ser más contraproducente, ¿no? ¿Y qué otras
¿A qué otras partes del cuerpo puede afectar la artritis reumatoide? No solamente las articulaciones, sino puede afectar también de alguna otra manera al cuerpo. Sí, por supuesto. La artritis reumatoide puede afectar otros órganos, como son pulmón. Ahí puede dar desde una neumonitis, que se llama, hasta una fibrosis pulmonar. Puede dar también derrame pleural. Entonces puede afectar pulmón, puede afectar otros órganos como corazón, puede cursar el paciente con una miocarditis o carditis, derrame pericárdico, ¿sí? Puede afectar también a nivel de vasculitis, de tubo digestivo, y puede afectar también vasculitis a nivel de sistema de nervios, ¿sí? Puede afectar los nervios que se inflaman en forma tan importante que te ocasiona, puede perder la funcionalidad del pie o de la pierna o de la mano, que eso se llama mononeuritis múltiple. Entonces, la artritis reumatoide puede afectar corazón, pulmón, riñón, sistema nervioso, y se puede asociar con otros síntomas como son resequedad de ojos y de boca, que eso se le denomina síndrome de Sjögren. Y también puede haber alteraciones de la sangre, como son anemia y la baja de glóbulos blancos, ¿sí? Que obviamente eso conlleva a otra entidad como parte de la artritis reumatoide que se llama síndrome de Felty. Por eso es muy importante la detección y el tratamiento oportuno, porque la mayoría de las personas piensan que la artritis reumatoide es nada más afección de las articulaciones, claro. Pero vemos que puede afectar cualquier otro órgano, y entonces el reumatólogo es el especialista que debe de detectarlo y tratarlo en forma oportuna. ¿Y cuál es la relación que tiene, ¿no? la artritis con la afectación de los demás órganos, ¿no? Digo, uno podría pensar, pues nada más me van a doler las manos, las articulaciones, pero ¿cuál es la relación que se tiene de esta enfermedad con el daño a los demás órganos? Sí, bueno, primero, en el aspecto de las articulaciones, las personas deben de conocer que no solamente es dolor e inflamación, sino que a la larga esas articulaciones se van a ver destruidas, deformadas, y van a perder la función de manera permanente en muchas personas. Por eso hay medicamentos y hay tratamientos para evitar esto. Se controla muy bien la enfermedad y ya se ha avanzado mucho en el control de esta enfermedad. Pero además, en lo que se respecta a los órganos, como decía la doctora Laura, no es lo mismo que solo tenga afectación de las articulaciones a que tenga, por ejemplo, una vasculitis reumatoide. La vasculitis reumatoide se considera una entidad severa, una enfermedad severa. Entonces, se usan otro tipo de tratamientos y están altamente relacionados a que el sistema inmunológico está muy activo y dañando otros tejidos. ¿Y cómo podemos detectar la artritis reumatoide? ¿Hay algún tipo de prueba, algunos rayos X, es sanguíneo? ¿Cómo podemos detectarlo? Bueno, existen una serie de elementos que nos apoyan para el diagnóstico. El punto más importante para detectarlo es una buena historia clínica. Desde la licenciatura en medicina se les enseña a los médicos que el 80% del diagnóstico de una enfermedad está en hacer una buena historia clínica y hacer una buena exploración física. Entonces, el médico va a integrar el diagnóstico. Pero tenemos pruebas de laboratorio y estudios de diagnóstico que nos pueden apoyar. Entre las pruebas de laboratorio más importantes con las que contamos para artritis reumatoide está la medición de ciertos autoanticuerpos. Esos autoanticuerpos son el factor reumatoide, los denominados anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, que son los anti-CCP y los antivimentina citrulinada, y también nos apoya mucho el conocer el estado inflamatorio del paciente, que eso lo vemos con dos pruebas que se llaman proteína C reactiva convencional y velocidad de sedimentación globular. Además, es muy importante conocer, nosotros podemos percibir la inflamación en una historia clínica, pero hasta dónde está dañando el tejido no lo podemos percibir con la pura exploración. Por eso tenemos estudios como son las radiografías convencionales, y tenemos también el apoyo de resonancia magnética y el apoyo del ultrasonido. Quiero comentarte, Emilio, y al auditorio, que las radiografías son y siguen siendo muy útiles en artritis reumatoide, pero desgraciadamente solo
solo muestran cambios diagnósticos cuando la enfermedad ya está avanzada, cuando se observan daño en el hueso que se denomina erosiones. Por lo tanto, es muy importante, primero, una buena historia clínica por un médico competente y que haya visto este tipo de pacientes y que sepa diferenciar de otras enfermedades que muy frecuentemente se confunden con artritis reumatoide. Doctora Laura, y a ver, Sí. entonces un factor reumatoide es diagnóstico de artritis reumatoidea. Gracias, doctor Celis, por preguntar eso. Es tan importante y muy frecuente que nos pase. Nos llegan pacientes con factor reumatoide positivo porque dicen que tienen artritis reumatoide y no es así. El factor reumatoide en artritis reumatoide se encuentra en el 80% de los pacientes presente. ¿Qué quiere decir esto? Que un 20% lo va a tener negativo, ¿sí? Entonces, y puede tener artritis reumatoide, ¿sí? Y por otro lado, hay enfermedades como son infecciosas, como son tumores, como es la tuberculosis, que puede cursar con factor reumatoide positivo y no tiene artritis reumatoide. Entonces, el hecho de tener un factor reumatoide positivo no quiere decir que tenga la enfermedad. Claro. Como acaba de decir el doctor Iván Gámez, es una prueba de apoyo diagnóstico. Lo más importante es la historia clínica, cómo es la artritis, dónde se presenta, cuánto dura, si la rigidez matinal, por ejemplo, que debe de durar en la artritis reumatoide, debe durar de más de 1 hora, ¿sí? El paciente si tiene en conjunto los cambios en las radiografías y aparte, obviamente, el laboratorio nada más es de apoyo para las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Muy bien. Ahora bien, ya hay un paciente, una paciente que se le detectó y que tiene esta enfermedad. ¿Qué es lo que procedería, no? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento es el que se le tiene que dar? Bien, te la voy a contestar yo, Emilio, voy a empezar y ahorita nos la complementa el doctor Iván. Los objetivos del tratamiento son muy importantes y tú decías, y yo te voy a reforzar esto. Primero, ¿quién la debe de tratar? Antes que los objetivos. ¿Quién la debe de tratar? El reumatólogo es el especialista encaminado, encargado, entrenado y que conoce cómo se desarrolla la enfermedad y obviamente tiene el entrenamiento más adecuado para tratar la artritis reumatoide. Claro. Entonces, el paciente debe acudir al reumatólogo. El reumatólogo, los objetivos del tratamiento son varios. Uno es disminuir, obviamente, la inflamación, porque el paciente llega inflamado, disminuir el dolor, mejorar la calidad de vida, porque son pacientes que no pueden ir a trabajar, que se incapacitan, algunos llegan en silla de ruedas, ¿sí? Entonces, la artritis reumatoide, conforme va evolucionando, puede limitar, obviamente, la funcionalidad de tal manera que te puede llegar a fusionar las articulaciones y el paciente pues llega a silla de ruedas o puede llegar a requerir tratamientos quirúrgicos. O sea, de ya no poder ¿sí? mover ninguna articulación o Pues, alguna en particular. Algunas en particular, ¿verdad? Entonces, por eso el tratamiento oportuno, ¿verdad? Claro. Entonces, otro de los objetivos es prevenir, obviamente, las secuelas, ¿sí? Mejorar la calidad de vida, que el paciente vuelva a trabajar, ¿sí? Y que tenga independencia para realizar tanto su vida personal como el trabajo, ¿verdad? Esos son varios de los objetivos del tratamiento. No sé si quieras decir algún otro objetivo, Iván, que me haya faltado. Sí, bueno, en artritis reumatoide son muy claros los objetivos que tú presentas. Además, en los pacientes en los que existe un problema de la artritis reumatoide que afecta a otros órganos, se puede poner en riesgo la función del órgano. Por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide en el que se inflaman algunas partes del ojo, pues hay que tratar de manera rápida para que ese ojo tenga y mantenga su visión. Por eso es muy importante, dependiendo del daño que se esté ocasionando, el tipo de tratamiento. Entonces, un aspecto que yo agregaría es mantener la función de los órganos y evitar esas secuelas en otros órganos, además de las articulaciones. Gracias. Sí. ¿Y cuál es el tratamiento? Gracias, doctor. Exacto, Emilio. Nos preguntabas cuál es el tratamiento. El tratamiento vamos a poner como si fueran 2 pilares. Uno es el no farmacológico.
La dieta, el ejercicio, la terapia física, ¿sí? Y dependiendo del nivel, reposo. ¿eso puede ser suficiente como para No, controlarlo? para nada. Eso no es suficiente para controlarlo. Ok. Eso es un pilar o una parte del tratamiento. Bien. La otra es el tratamiento farmacológico y también me voy a decir, y el otro apartado pues viene siendo ya el quirúrgico, las cirugías, ¿verdad? Entonces, dentro del tratamiento farmacológico hay varios tipos de medicamentos. Unos medicamentos que nos van a ayudar a controlar nada más el dolor y la inflamación, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Y otro grupo de medicamentos muy importantes que vino a revolucionar, yo digo, el tratamiento de la artritis reumatoide, que en ese año, en los 90, 2000, eran los farmes o fármacos inductores de remisión, pero que ya previamente se utilizaban como eran las sales de oro. Entonces, ese grupo de fármacos inductores de remisión son, por ejemplo, la sulfasalazina, el metrotexate, la cloroquina, la hidroxicloroquina, la leflunomida, que ¿por qué se llaman fármacos inductores de remisión? Porque detienen la enfermedad, porque te ayudan a mejorar la calidad de vida, porque hacen que el paciente remita y que la inflamación y la progresión de la enfermedad también disminuya. Entonces, disminuye la progresión de la enfermedad y hace que mejore el pronóstico de los pacientes, ¿verdad? Ese es un grupo muy importante de fármacos que son los fármacos sintéticos modificadores de la enfermedad. Después, en el 2000, volvió a revolucionarse el tratamiento para artritis reumatoide y esto bastante beneficioso para los pacientes y también para uno como médico, porque nos daba mayores y mejores expectativas para que al paciente le fuera mejor. Entonces, ¿cuáles son esos fármacos? Los fármacos modificadores de la enfermedad, pero biológicos. Entonces, si quieres hablarnos, Iván, de los biológicos. Sí, cómo no. Bueno, de los biológicos son aquellos que se empezaron a utilizar como anticuerpos dirigidos contra moléculas que ocasionaban daño en los pacientes con artritis reumatoide. De las moléculas que ocasionan daño en los pacientes con artritis reumatoide están el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 17, algunas otras moléculas. Entonces se diseñaron fármacos que se denominan antifactor de necrosis tumoral, anti-interleucina 6, anti-interleucina 1 beta, y esas moléculas son anticuerpos o receptores que detienen que esas moléculas ocasionen daño. Y después, posteriormente, surgieron otro grupo de fármacos que ya son denominados moléculas pequeñas, que lo que hacen es detener algunas partes de la cadena celular que se ocasiona o que se desarrolla en las enfermedades autoinmunes. Entonces, esos agentes biológicos, como dice la doctora Laura, vinieron a revolucionar de nuevo a los pacientes con artritis reumatoide. Pero hay otras estrategias, además de medicamento con biológicos. Es decir, no todos los pacientes con artritis reumatoide ocupan un biológico. La gran mayoría de los pacientes pueden ser muy bien controlados con los fármacos sintéticos, que son los que anteriormente señaló la doctora Laura. Metotrexato, sulfasalazina, cloroquina, hidroxicloroquina, leflunomida, todos esos fármacos pueden usarse de manera única o combinada entre ellos para alcanzar que el paciente detenga la inflamación y lleve una calidad de vida adecuada y pueda regresar a realizar todas sus labores y su vida social y familiar. Es decir, que los biológicos, digamos, son los más potentes o para los grados más difíciles de la enfermedad, ¿podría ser? Eso es un aspecto muy importante. El biológico en México puede ser seleccionado de dos maneras. Una, en pacientes en los que cualquier otro tipo de medicamento no hay éxito y entonces el reumatólogo recurre al biológico. Claro. O en aquellos pacientes que por algunas características particulares no pueden consumir los otros medicamentos, puede ser útil el biológico iniciarlo de manera temprana.
Eso es como sucede en México. Ahora, vale aclarar aquí una cosa. Cuando uno indica el biológico, generalmente lo da con fármacos sintéticos porque les va mucho mejor al paciente, responde más y controla mucho más la enfermedad, ¿sí? Eso en cuanto al biológico. El biológico no se da solo, ¿sí? Y por otro lado, hay otro grupo total diferente de medicamentos que son los glucocorticoides. Que los glucocorticoides tienen un papel muy importante porque aparte de reducir inflamación, reducir dolor, se dan sobre todo cuando el paciente está muy activo o también cuando hay afección a otros órganos. Entonces, eso nos ayuda a llevar al paciente a una remisión más rápida y a impedir que la enfermedad siga evolucionando. Entonces, los glucocorticoides tienen un papel primordial en el tratamiento de la artritis reumatoide, pero siempre debe de ser indicado por el médico tratante, por el reumatólogo. ¿Por qué? Porque aquí vale aclarar en forma muy importante lo siguiente: todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, entonces se tiene que vigilar por el médico, ¿sí? Me gustaría... Yo quisiera hacerles una pregunta, porque no lo han mencionado. ¿Qué papel juegan o qué papel tienen las fricciones de alcohol con marihuana, la acupuntura, la homeopatía, todas esas otras opciones terapéuticas? ¿Tienen algo que hacer en este tratamiento? Porque lo que yo he escuchado de algunos pacientes es que pues se las toman cuando están mal y luego se sienten mejor. ¿Y cuál es la consecuencia de que abandonen su tratamiento y confíen en otros tratamientos que no fueron los que mencionaron ustedes ahorita? Muy bien, esa es una excelente pregunta. En un estudio que está realizando la doctora Laura actualmente con su equipo de investigadores, se ha observado que aproximadamente el 80% de los pacientes, 8 de cada 10 pacientes con artritis reumatoide, en algún momento estuvo consumiendo lo que denominamos medicina alternativa. ¿Qué es medicina alternativa o complementaria? Precisamente lo que señalabas, doctor Celis, el uso de acupuntura, el uso de herbolaria, el uso de homeopatía, las friegas con marihuana, los cataplasmas, etcétera, que son creencias que un grupo de la población tiene de que esas medicinas pueden mejorar la enfermedad. El mayor riesgo de la medicina complementaria o alternativa es la tendencia que tienen los pacientes y los prescriptores de esas medicinas a indicarle al paciente que abandone los tratamientos científicos. Y ese abandono de los tratamientos científicos ocasiona que la enfermedad se vuelva más agresiva, más difícil de controlar, o que ya el paciente regrese de nuevo con el reumatólogo habiendo abandonado el tratamiento con un daño mayor que es más difícil de regresar o algunas veces ya con un daño irreversible. Por eso es muy importante, ya que existe una gran serie de prescriptores de medicina alternativa, que el paciente informe a su médico tratante que va a utilizar una de estas medicinas para que el reumatólogo hable con él y dialogue y lleguen a un acuerdo y que no suspenda los tratamientos científicos. Doctora Laura, entonces el pronóstico de la enfermedad está determinado por la detección temprana, por el tratamiento científico y por la no suspensión del tratamiento. En eso sí, podría algo más que determine. ¿Y cuál es el pronóstico? Sí, bueno, el pronóstico, como lo acaba de decir el doctor Celis, es muy importante tomar en cuenta todos esos factores. ¿Qué va a influir para el pronóstico? Primero, la detección oportuna. Segundo, el tratamiento oportuno, temprano y adecuado, porque no es lo mismo el especialista que está entrenado en este tipo de enfermedades, que sabe qué dar, cuándo modificar, cuándo subir o cuándo agregar medicamentos,
que eso obviamente nos va a ayudar al pronóstico, ¿verdad? Entonces, claro que el tratamiento oportuno influye para el pronóstico del paciente con artritis reumatoide, ¿verdad? Otros de los factores que influyen para el pronóstico, pues obviamente es tener una buena calidad de vida. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, a que haga ejercicio, una dieta balanceada, que deje de fumar, que no fume, mejor dicho, ¿verdad? Y que sí, y que trate de llevar la vida con el menos estrés posible, ¿no? Porque aún con el pequeño estrés se menciona en la literatura que los pacientes que tienen estrés se desencadena la actividad de la enfermedad, o sea, se prende la enfermedad, empieza con los problemas, el dolor, la inflamación, la limitación para el movimiento. Entonces, el ayudar a que pueda tener una vida tranquila, pues claro que también ayuda a un mejor pronóstico de la enfermedad. No sé, Iván, si gustas comentar Sí, algo. gracias. En relación al mismo pronóstico, otros factores, otros aspectos que se han considerado dentro del pronóstico es la presencia de factor reumatoide positivo o anticuerpos anti-CCP a títulos elevados. Entonces, es cuando un reumatólogo observa que esos anticuerpos están a títulos muy elevados o están muy presentes en los pacientes, pues también selecciona medicamentos que puedan controlar más rápido la enfermedad. Asimismo, un paciente que en los primeros 3 meses no se controla en la inflamación, hay que tratarlo con otro grupo de medicamentos, ya que eso también es un factor pronóstico y hay que controlarlo de manera rápida y oportuna. Y por último, mencionar un trabajo que hizo el doctor Celis con la doctora Laura acerca de los factores para que se desarrolle discapacidad o invalidez permanente en artritis reumatoide, que tienen muchos estudios publicados. Uno de los aspectos más importantes para que el paciente no desarrolle una invalidez o no desarrolle una incapacidad para trabajar es que se trate oportunamente y con medicamentos adecuados. Muchas gracias. Y eso me da entrada a una pregunta. A partir de que empiezan las manifestaciones clínicas de que puede ser diagnosticado la artritis reumatoidea, si no recibe tratamiento, ¿en cuánto tiempo el paciente se llega a considerar inválido para el trabajo? ¿Y cuánto tiempo podría alargarse esa capacidad, esa funcionalidad, esa calidad de vida si recibe tratamiento? Esa diferencia... Sí, es importante lo que mencionas, doctor Celis. Deja comentarte para aclarar un poquito más esto. El factor reumatoide tiene un papel muy importante en el pronóstico del paciente con artritis reumatoide. Los pacientes con factor reumatoide positivo van a tener más erosiones, la enfermedad va a ser más severa y pueden tener afección a otros órganos. Entonces, la afección a otros órganos obviamente va a tener más mal pronóstico el paciente que tiene afección a órgano mayor, como es corazón, pulmón, ¿verdad? Como son los nódulos reumatoides, son más frecuentes cuando hay factor reumatoide positivo. Entonces, el factor reumatoide presente o positivo nos está diciendo que es un factor de mal pronóstico. Por otro lado, hemos hecho estudios de pacientes con artritis reumatoide y se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que tienen un deterioro funcional más rápido a un espacio de 5 años y sin tratamiento, pues les va más mal que los pacientes que tienen mejor funcionalidad. Entonces, ¿cuáles serían aquellos factores que van a deteriorar más la funcionalidad? Bueno, pues uno es también el grado de severidad radiológica que tienen los pacientes. No es lo mismo un estadio radiológico temprano en el cual nada más hay edema de la articulación o disminución del espacio o a la mejor erosiones, a un paciente que ya tiene subluxaciones, desviación de las articulaciones y que ya tiene fusión de las mismas. Entonces, que ya no pueda mover esa articulación. Entonces, el pronóstico obviamente cambia dependiendo de las características de presentación de la artritis reumatoide y de los factores que pueda tener ese paciente, ¿verdad? Quiero complementar. En el caso de lo que pregunta el doctor Celis, digamos que la vida laboral se acorta en los pacientes con mal pronóstico y que son tratados tardíamente. Es decir, si tenemos una expectativa laboral normal en un paciente con artritis reumatoide bien tratado, lo tenemos.
logramos una expectativa laboral normal, logramos una expectativa de vida normal en un paciente bien tratado y controlado de su enfermedad, pero en pacientes no tratados, esa vida laboral, esa vida personal del paciente se acorta a la mitad o incluso más. Es decir, tempranamente jóvenes se incapacitan y se invalidan porque no se trataron adecuadamente. Y actualmente ustedes como investigador, investigadora, ¿están participando en alguna investigación, ya sea del Centro Universitario de Ciencias de la Salud o están participando en alguna otra investigación para conocer más sobre esta enfermedad? Sí, sí, cómo no. Durante todo el tiempo, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que estuvimos laborando, así como en la Universidad de Guadalajara, en conjunto con el doctor Celis, del doctorado de Salud Pública y del doctorado de Farmacología con el doctor Germán Cardona, hemos realizado varios trabajos precisamente para investigar, no solamente detener y detectar en forma oportuna la artritis reumatoide, sino ver, por ejemplo, en cuestiones de laboratorio, las moléculas o las sustancias que estarían implicadas, ¿sí? Por otro lado, cómo les va a los pacientes, qué otras comorbilidades puedan tener el paciente con artritis reumatoide, que esto también viene a influir en el pronóstico. Si tienen afección pulmonar, si tienen afección cardiovascular, si tienen osteoporosis, ¿verdad? Entonces, estamos realizando trabajos en relación a osteoporosis, a sarcopenia, en pacientes con artritis reumatoide y en población general, para tener una detección temprana y obviamente que les vaya mejor a este tipo de pacientes. Son algunos de los trabajos. Entonces, no sé, Iván, si quieras comentar algunos otros. Pues sí, yo quisiera aprovechar para invitarlos en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el CUCS. Ahí, a cargo del doctor Celis, en el doctorado en Ciencias de la Salud Pública, y también a cargo del doctor Germán Cardona, en el INTEC, estamos llevando a cabo una serie de investigaciones en artritis reumatoide, donde no solamente estamos investigando a los pacientes, sino también a sus familiares, para conocer algunos factores de la herencia y para conocer si esos familiares tienen más riesgo de presentar la enfermedad. Asimismo, el CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tiene un programa de no costo en la evaluación de estos pacientes, además de darles acceso a la densitometría ósea gratuita y a estudios de laboratorio, a algunos de ellos, de forma gratuita, no se cobra un solo centavo. Entonces, realmente quiero invitar a las personas que pudieran estar interesadas a que se acerquen a estos servicios que ofrece la Universidad de Guadalajara y en particular las investigaciones que está haciendo tanto el doctor Alfredo Celis, la doctora Laura González y un servidor ahí en el CUCS. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, doctor Iván, doctora Laura. ¿Algo más que quisieran agregar en este tema tan interesante? ¿Algo más que quisieran compartir con nuestra audiencia? Sí, muchas gracias. Yo creo que para la audiencia es muy importante el reconocer que esta enfermedad existe, que una persona de su familia o un ser cercano puede estar afectado con ella, y orientarla a que acuda tempranamente al especialista para que lo diagnostique y la trate. Y que no tenga miedo, esta enfermedad es controlable de manera que puede rehacer una vida plena, una vida saludable y puede hacer todas sus actividades cuando esta enfermedad está controlada y manejada de manera adecuada. Sí, y por mi parte, gracias Emilio, gracias doctor Celis por tiempo que nos dieron para acercarnos sobre todo a los pacientes que presenten y que conozcan, porque muchas veces es por desconocimiento que no se piensen que puedan tener artritis reumatoide. Entonces, el identificar ya ciertos datos clínicos que pueda tener el paciente, acercarse al médico especialista y obviamente el recibir el tratamiento temprano va a cambiar totalmente el pronóstico de la enfermedad. Esta es una enfermedad que antes, en unos años, se llegaba el paciente en silla de ruedas y llegaba hacia la consulta, pero en la actualidad el paciente con artritis reumatoide no tiene por qué estar en silla de ruedas. Hay pacientes con artritis reumatoide que realizan su vida normal
la funcionalidad en forma adecuada y pueden desempeñarse en sus labores y en su vida cotidiana. Entonces, sí los invitamos a que si alguno de ustedes pueda o tenga el interés tanto en forma de conocimiento como de participar en algunas de las investigaciones que estamos haciendo, con mucho gusto en el INTEC, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la Universidad de Guadalajara. Ahí los atendemos con mucho gusto y son bienvenidos. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, y ahí está la invitación y también el recordatorio a tener una vida saludable, una vida bien cuidada y así poder evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Agradecer de nuevo al doctor Jorge Iván Gámez Lara y a la doctora Laura del Carmen González López por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos tenerlos pronto de nuevo por acá. Y también recordarles a toda nuestra audiencia que si les gustó este video, pues pueden darle like, pueden suscribirse a nuestro canal, comentar, activar las notificaciones para que estén al pendiente de todos los videos que vamos a estar subiendo aquí sobre diferentes enfermedades. Y pues bueno, yo soy Emilio González, doctor. Pues agradecer, si llegaron hasta aquí, agradecer su atención. Si les gustó, como dice Emilio, háganle like, inscríbanse. Si no les gustó, recomiéndenselo a sus enemigos, pero recomiéndenos de cualquier manera. Y estén atentos a los siguientes temas. Recuerden, van a ser temas de interés de salud pública en un lenguaje que pueda entender la población. Procuramos que no sea un lenguaje demasiado medicalizado, y vamos a tener muchos temas que van a ir yendo de su interés. Agradecer finalmente de nuevo su atención y espero que nos vean en la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.